Muy bien, pues buenos días a todos en Latinoamérica y buenas tardes en el resto de participantes que nos acompañan en otras regiones del mundo hoy. Les agradezco a todos ustedes su participación y les doy la bienvenida en nombre de la Corporación Financiera Internacional IFC, miembro del Grupo del Banco Mundial. Para aquellos que no nos conozcan, IFC es el mayor banco de desarrollo del mundo y apoyamos con financiamiento, asesoría y capacitación el desarrollo sostenible del sector privado en mercados emergentes, siendo uno de los principales inversores de impacto globales desde nuestra fundación en 1956. Yo soy Carlos Serrano, soy líder en IFC de los servicios de consultoría climática para el sector financiero en América Latina y el Caribe y cofundador, junto con Marcela, del IFC Green Banking Academy, que llamamos GBAC, que es nuestra plataforma de conocimiento y capacitación en finanzas sostenibles para el sector financiero, bajo la cual hoy les estamos ofreciendo este webinar. Para este noveno webinar de nuestro Green Banking Series, enfocado en promover el financiamiento sostenible, contamos con una audiencia de muchos participantes, como siempre, la mayoría mujeres, que representan a 31 países de Latinoamérica y del mundo, lo que confirma pues, el gran interés en el tema que vamos a discutir hoy, que no es ni más ni menos que el tema de greenwashing y el desafío que representa para las finanzas sostenibles en América Latina y el Caribe, como dice el título, pero yo agregaría en el resto del mundo también. Los objetivos de desarrollo sostenible en el complejo contexto geopolítico y económico que vivimos se reafirman más que nunca como la hoja de ruta y las medidas destinadas a poner fin a la pobreza, a proteger el planeta y a garantizar que las personas gocen de paz y prosperidad, ¿no? Y en este contexto, las finanzas sostenibles son aquellas que posibilitan avanzar en esa agenda de objetivos de desarrollo sostenible y en las metas climáticas, y se definen como aquellas inversiones que, además de buscar el retorno financiero tradicional, además integran aspectos ambientales, sociales y de buena gobernanza. Hoy en día los grupos de interés de bancos y empresas cada vez más están ejerciendo una creciente presión para que se transformen los modelos tradicionales de negocios hacia otros modelos que estén más alineados con la sostenibilidad y que integren la sostenibilidad en su estrategia corporativa, mostrándose así cada vez pues, más exigentes con la adopción y cumplimientos de estándares ambientales, sociales y de gobernanza. El término greenwashing se refiere a la práctica de hacer afirmaciones falsas o engañosas sobre la sostenibilidad de un producto, de un servicio o de una empresa con el objetivo de presentarse como más respetuoso con el medio ambiente de lo que realmente se es. En el contexto del sector bancario, el greenwashing implica que un banco o una institución financiera afirme o sugiera que está apoyando proyectos e inversiones pues, ambientalmente sostenibles cuando en realidad no lo hace. El greenwashing en el sector bancario representa un gran desafío para el sector financiero alrededor del mundo y se puede manifestar de distintas maneras. Por ejemplo, un banco puede hacer publicidad de sus productos verdes o promocionar servicios de banca ética y sostenible, pero en realidad su cartera de préstamos e inversiones podría incluir proyectos que son perjudiciales para el medio ambiente. También podría utilizar términos vagos o confusos en su comunicación, lo que dificulta a los inversores, a los financiadores y a los stakeholders en general la evaluación precisa de las prácticas ambientales y sociales. El greenwashing puede ser perjudicial porque engaña a los consumidores y a los inversores, creando una percepción falsa de que un banco está tomando medidas significativas para abordar los desafíos ambientales y climáticos cuando en realidad puede estar contribuyendo a ellos. Además, el greenwashing puede socavar los esfuerzos de otras instituciones financieras y actores que realmente están comprometidos con la sostenibilidad y dificultar la toma de decisiones informadas por parte de consumidores e inversores. Para evitar el greenwashing en el sector bancario, es fundamental que los bancos y las instituciones financieras apuesten y sean transparentes, apuesten por la transparencia, proporcionen información precisa y verificable de sus prácticas y de sus compromisos ambientales, ¿no? En una reciente encuesta de Deloitte, el 87% de los ejecutivos entrevistados señalaron que la sostenibilidad trae ganancias económicas y genera valor a largo plazo para los negocios, creando así en el mercado un interés y una demanda por esos productos financieros sostenibles, verdes,
respetuosos con el planeta, que crece año tras año de manera exponencial. Por lo tanto, combatir el greenwashing se ha convertido en una cuestión prioritaria para el sector financiero a nivel global. El desarrollo de las finanzas sostenibles se enfrenta a ese gran desafío, siendo la transparencia, la educación, la gobernanza para sostener y los marcos regulatorios los factores claves para el desarrollo eficiente y la aceleración en la región. El plan que tenemos para el webinar de hoy es comenzar con una presentación sobre el greenwashing y los retos que nos va a compartir mi colega Francisco Avendaño, quien es líder global de política climática y métricas en IFC. Después de la presentación de Francisco, mi colega Marcela Ponce, líder del programa de financiamiento climático para Latinoamérica y el Caribe en IFC, va a moderar una discusión con un panel que nos va a compartir una mirada completa de la temática desde el sector financiero, tanto desde Europa, concretamente desde España, como en la región. Acompañando a Francisco hoy en el panel vamos a contar con mi ex colega Silvia Irazoki, Senior Manager de temas regulatorios en BBVA España, y con Adriana Kokornik-Mina, gerente senior de métricas e investigación en Global Alliance for Banking on Values. Les invito a todos ustedes desde ya a que participen, nos transmitan sus preguntas a través del chat que tienen en la pantalla y nosotros se las trasladaremos a los panelistas para que las atiendan. Y ahora, antes de entrar en la presentación de Francisco, les ruego que tengan en cuenta algunos anuncios que vamos a pasar a ver en pantalla casi ya. Vamos a ver, estos son los anuncios. En primer lugar, que sepan ustedes que este webinar está siendo grabado y será compartido públicamente en el canal de YouTube IFC Green Banking Academy. En segundo lugar, les agradezco que silencien sus micrófonos, mantengan sus cámaras apagadas los participantes. Les informo que los materiales que se presentarán aquí serán compartidos y la grabación de este webinar se enviará por correo a todos ustedes en los próximos días. Como decía antes, por favor, escriban en el chat las preguntas que desean formular y les agradecemos muchísimo con el fin de mejorar si al final del webinar pueden sacar su teléfono, capturar el código QR y dejarnos 3 preguntas de valoración que tenemos. Y sin más, les voy a presentar a Francisco Avendaño. Francisco es líder global de política climática y métricas, tema importantísimo en IFC. Dirige el desarrollo y la estructuración de soluciones de financiación sostenible para clientes y además representa a IFC en grupos de trabajo multilaterales sobre financiación climática y alineación con París, con las metas climáticas de París. Trabaja en desarrollo de métricas y de metodologías para medir y para asegurar la financiación sostenible. Tiene una larga trayectoria, anteriormente a IFC, cuando se incorporó Francisco en el año 2016, pues pasó 20 años trabajando en fondos de capital privado en China, Reino Unido, Asia, Américas, etc. Como economista de clima de Naciones Unidas en Nueva York y como científico en investigación energética en Estados Unidos. Francisco, que la pantalla es tuya. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. No sé de dónde sacaron esa foto. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartir un poco sobre este muy importante tema, cómo gestionamos el riesgo de greenwashing. Para empezar, es muy útil que nos pongamos de acuerdo sobre las etiquetas. Cuando hablamos de financiamiento sostenible, el espacio donde vamos a discutir greenwashing o riesgo de greenwashing, normalmente en financiamiento sostenible estamos hablando de financiamiento para temas ambientales, sociales o de gobierno corporativo, las llamadas ASG. Y dentro de lo que es el tema ambiental se persigue contribuir a una serie de objetivos ambientales, incluyendo mitigación del cambio climático, adaptación, biodiversidad, protección de océanos y otros. Cada uno de estas áreas particulares de financiamiento sostenible reciben etiquetas en el mercado, ¿no? Baja en carbono, financiamiento climático, financiamiento verde, etc. Mucho del origen del greenwashing, como van a poder ver, es sobre un uso no muy cuidadoso del lenguaje. A veces se tienden a mezclar etiquetas y por ende puede existir una mala interpretación o a veces no necesariamente una
un buen mensaje es transmitido. ¿Qué tipo de instrumentos de deuda se pueden estructurar en base a financiamiento sostenible? Podemos estructurar la deuda fijándonos en el uso de los fondos, que los fondos sean utilizados para propósitos verdes, y ahí tenemos el préstamos y bonos verdes, o podemos estructurar el financiamiento sostenible no basado en el uso de fondos, sino basado en el alcance de metas. Y esos son los llamados préstamos y bonos ligados a la sostenibilidad o Sustainability Linked Finance. Ahora, no trabajamos en un vacío, trabajamos en un ecosistema. Y dentro de este ecosistema, los que trabajamos en financiamiento sostenible, vamos a tener que interactuar con una serie de actores, involucrando los que reciben la inversión, por ejemplo, los bancos que pueden recibir financiamiento o clientes asimismo de los bancos, los inversionistas o inversores, los agentes que proporcionan infraestructura de mercado, como los underwriters, bancos de inversión, bolsas de valores, reguladores, etcétera. Al mismo tiempo, aquellos que proporcionan información o datos sobre diferentes tipos de emisores y diferentes securities, los llamados proveedores de data ASG, y al mismo tiempo aquellos que proporcionan una mirada independiente a la información que fluye y que son llamados revisores externos. Algunos de ellos realizan roles duales, proporcionan también información ASG y también proporcionan servicios de revisión externa. Tal es el caso de, por ejemplo, algunas casas de investigación como Standard & Poor's, MSCI y otras. Ahora, yendo al detalle sobre dónde puede ocurrir en el contexto de financiamiento sostenible greenwashing, puede ocurrir en el uso o la estructuración o comunicación de cierto tipo de instrumentos. Para tener claro de qué tipo de instrumentos estamos hablando, recordemos que hay instrumentos que se basan en un uso específico de fondos, donde los fondos se utilizan o se persiguen utilizar en actividades o activos que son calificados como verdes, azules, sociales, sostenibles, en biodiversidad, etc. Lo mismo para el tema de préstamos. Y también hay otro tipo de instrumentos basados en metas, los llamados ligados a la sostenibilidad, tales como bonos ligados a la sostenibilidad y préstamos ligados a la sostenibilidad. Y luego tenemos los bonos de transición climática o instrumentos de transición climática que pueden combinar ambos aspectos, uso de fondos, pero también metas, y que deben ser ambiciosas y basadas en una meta de descarbonización agresiva hacia adelante. Hay una serie de orientación, materiales de orientación proporcionados por el mercado, algunos de ellos a través de ICMA, algunos de ellos a través de agentes como el IFC, que ha publicado una serie de orientaciones como la guía para financiamiento azul, la guía para biodiversidad, financiamiento de la biodiversidad, y también asociaciones de la industria, tales como Loan Market Association y otros. Ahora, la actividad, el nivel de actividad ha ido creciendo de manera muy rápida en los últimos años, y dentro de esta actividad hay una diversidad de instrumentos, y esa diversidad de instrumentos persigue a veces diferentes propósitos. Algunos están orientados hacia la parte puramente verde, otros combinan lo social con lo verde en los llamados Sustainability Bonds, otros no especifican uso de fondos, sino que se orientan a dar soporte general para el cumplimiento de ciertas metas. Ahora, gran parte de lo que ha ocurrido en financiamiento sostenible ha tenido su epicentro en Europa, Asia Central también, pero más y más comenzamos a ver otras regiones, tales como Latinoamérica, como Asia Pacífico también. Ahora, dentro de todo lo que se hace en financiamiento sostenible, el financiamiento climático o aquellos orientados hacia lo que es la mitigación o a la adaptación al cambio climático tienden a predominar. Sin embargo, a raíz de la pandemia, a partir del año 2020, comenzamos a tener una mayor presencia de instrumentos de deuda
que están asociados a aspectos sociales. Entonces, es algo que añade un poco más de complejidad en el tema. Ahora, ¿de qué se trata el riesgo de greenwashing? Como lo mencionó Carlos, se trata de no representar debidamente las virtudes, méritos de un cierto tipo de instrumento de financiamiento, diciendo de que es verde o que o persigue el uso de fondos en actividades verdes o que persigue metas verdes, pero que no son tan sólidas o tan bien soportadas por evidencia. Ahora, toda compañía y toda entidad financiera, como producto de sus propias actividades de negocio, incluyendo inversiones, productos que colocan en el mercado, etcétera, tienen cierto volumen de negocio, cierta actividad. Algunos de ellos, bajo ciertas condiciones, pueden ser percibidos o comunicados como verdes. Y es allí donde ocurre el problema. El problema ocurre de que a veces se salta de la actividad a la comunicación sin realmente poner un filtro científico en medio. Y ese filtro científico es la métrica. Es lo que nos permite distinguir entre opiniones y hechos. En la etapa temprana del financiamiento sostenible, el mundo de finanzas sostenibles estaba lleno de opiniones y de etiquetas no necesariamente muy bien definidas. Se hablaba de energía limpia, pero a veces se interpretaba eso como energía baja en emisiones. Se hablaba, por ejemplo, de edificios verdes, pero no necesariamente había una certificación detrás. Entonces había un gran vacío, una necesidad de añadir métrica y progresivamente se ha ido desarrollando. Ahora, todo el riesgo de greenwashing, como lo van a ver, aparece por el lado del financiamiento. También aparece por el lado del emisor de deuda o la empresa o incluso algún producto concreto. Por ejemplo, digamos una empresa puede emitir un bono verde para financiar sus necesidades de energía basadas en energía renovable. Sin embargo, la empresa puede tener un propósito no necesariamente tan verde. En el caso extremo podemos estar hablando de una empresa que se dedica a transportar combustibles fósiles, pero puede en principio decir que va a emitir un bono verde para financiar camiones eléctricos, con los cuales transportar el combustible fósil. Entonces, hay cada vez más escrutinio no tan solo sobre el uso de fondos, sino los aspectos de estrategia y gobierno corporativo de los emisores de deuda. Y eso lo vamos a ver. Para poder tener credibilidad en el mercado y poder manejar muchos de los retos asociados al financiamiento sostenible de manera creíble, se requiere tener no tan solo la métrica, que es la parte metodológica, científica, etcétera, sino también un equipo humano que tenga la debida experiencia en los instrumentos de deuda sostenible, pero al mismo tiempo también tenga un debido dominio de cómo manejar el riesgo de greenwashing. Ahora, en términos de métrica, que es esencial para poder evitar lo que es greenwashing o manejarlo, el mercado ha proporcionado mucha información en los últimos años. Principios, que son principios sobre todo de transparencia, donde se proporcionan pautas para poder comunicar el uso de fondos, cómo se seleccionan los proyectos, cómo se gestionan los fondos para que no vayan en actividades no verdes y cómo se comunica a través de reportes anuales. Se ha hecho lo propio para una serie de diferentes tipos de instrumentos, también para lo que es Sustainability Linked Finance o financiamiento ligado a la sostenibilidad. Se ha establecido una serie de principios que ayudan a definir las metas, a calibrarlas, a hacer una comparación con pares o el benchmarking, etc. Pero a veces es para una entidad financiera o una corporación un poco complejo navegar sobre toda la documentación existente. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué leo primero? ¿Cómo desarrollo capacidades internas? Entonces, para resolver esa necesidad de tener un compás de navegación, el
el Green Bond Technical Assistance Program o el Programa de Asistencia Técnica para Desarrollo del Mercado de Bonos Verdes de IFC, desarrolló una guía bastante escueta, bastante corta, pero paso a paso, orientando sobre qué publicaciones hay, cómo las utilizo, cómo las digiero, qué tipo de preguntas debo hacer o considerar, o aspectos a considerar, dependiendo del rol dentro del ecosistema de financiamiento sostenible. Si somos receptores de un préstamo, si somos los que otorgamos el préstamo, si somos los que realizamos la revisión externa, si somos un inversionista, etc. Esto está en el the Basic Green Finance Reference Guides, que es un documento bastante recomendado y que se persigue actualizar periódicamente. Ahora, para darles un ejemplo, en la implementación de bonos verdes hay mucho cuidado de manejar el riesgo de greenwashing y para eso la métrica es esencial. Hay un documento que se llama el Framework o el documento marco de financiamiento verde en el cual se proporcionan detalles sobre qué métrica vamos a usar, de qué manera vamos a evitar ser subjetivos a la hora de utilizar los fondos, qué cosa califica, qué cosa no califica. Luego hay un proceso de revisión externa en el cual el emisor tiene que ser capaz de explicar la métrica, capaz de responder las preguntas sobre bajo qué casos aplica, en qué casos no aplica, cuáles son los límites de la misma, cuál es la fuente de la métrica. Y luego hay un proceso en el cual tiene que existir un gobierno, un mecanismo de gobierno corporativo dentro del emisor de deuda para poder aplicar la métrica de manera robusta, consistente, al momento de seleccionar proyectos, al momento de colocar fondos y de recolectar datos que luego son utilizados para lo que es el reporte, no solo de impacto, sino también de las colocaciones, y que es un proceso iterativo que se realiza hasta la madurez del bono verde. Este es un ejemplo sobre cómo la métrica puede ayudar a tener un mejor manejo del riesgo de greenwashing. ¿Qué pasa si no utilizamos esto? Un bono verde puede convertirse en una declaración unilateral de que un bono es simplemente verde porque hay una idea relativamente vaga de que los fondos van a ser colocados en actividades o activos verdes, pero no existe mucho detalle detrás. Este flujo aquí mostrado refleja cómo se implementan en la práctica los principios de los bonos verdes y cómo utilizar la métrica para poder manejar el riesgo de greenwashing. Ahora, hay independientemente si estemos hablando de un bono verde, un préstamo verde o de un producto, en realidad hay una serie de prácticas que han sido identificadas como altamente riesgosas en el tema de financiamiento sostenible. Uno, considerar el financiamiento sostenible como si fuera marketing. Si preguntas a un emisor, ¿quién está detrás de tu equipo de financiamiento sostenible? Y ellos te responden, bueno, mi equipo de marketing, mi equipo de relaciones públicas, esa es una bandera roja. Ese es un aspecto que debe ser debidamente cuidado. Porque lo que se espera para poder ser creíble es que el financiamiento sostenible sea consecuencia de una estrategia robusta que integre no tan solo actividades de financiamiento, sino también diseño de un producto y que haya un equipo profesional calificado detrás del financiamiento sostenible. No estamos hablando de responsabilidad social corporativa, estamos hablando de integración de actividades de fondeo, préstamo o colocaciones con objetivos de sostenibilidad. Luego, muchas veces, algún producto, financiamiento, actividad puede tener algún matiz verde, pero un matiz donde ese matiz es solamente una parte marginal dentro del producto total. Y a veces se puede pintar como totalmente verde, algo que no lo es, en base a algún aspecto verde. Para darles un ejemplo, imagínense una compañía que trabaja en downstream, en todo lo que es distribución de combustibles, que tiene gas stations o estaciones de suministro de gasolina, y pueden vender la gasolina como verde porque o persiguen vender la gasolina como verde porque en sus estaciones de servicio tienen paneles solares instalados para los equipos de bombeo de gasolina. Eso, por ejemplo, aunque el panel solar pueda ser, entre comillas, verde, en el gran esquema de cosas, la actividad no es verde.
Existe también esto mucho en corporaciones que se dedican a productos de consumo masivo, donde el empaque hasta lo diseñan de manera verde, que tenga algún color verde, etcétera, o incluso algún sello hasta de carbono neutralidad poco creíble o no debidamente documentado, y donde se persigue promover ese producto como totalmente verde. Este es algo que no es recomendable. Tercero, asegurar que un financiamiento es sostenible sin que exista una métrica detrás. Esto, por ejemplo, hace difícil de que un financiamiento sostenible pueda pasar satisfactoriamente un proceso de revisión externa, que si bien no es requerido por los principios de los bonos verdes o principios de los préstamos verdes, la revisión externa es altamente recomendada y sobre todo esencial para manejar el riesgo de greenwashing. Luego, muchos han podido ver a veces notas de prensa, artículos, comunicaciones, incluso conferencias, en la cual se habla de temas ambientales o temas verdes, pero de una manera muy vaga, muy simple, sobresimplificada, y es en esa pérdida de detalles donde a veces se puede inducir o voluntaria o involuntariamente a interpretaciones no precisas, interpretaciones erróneas. Este es un aspecto que en los primeros años del desarrollo de financiamiento sostenible se dio bastante. Muchas veces los equipos de comunicación de un banco podían tener una nota de prensa y no distinguían, por ejemplo, un componente verde de un no verde, no sabían si estaban hablando en realidad de un uso específico de fondos o si estaban apoyando al cliente en su totalidad a través de una meta corporativa. Existió bastante de ello y todavía persiste si no se tienen cuidado. Luego, el uso de autodeclaraciones. En lugar de utilizar auditorías independientes, incluyendo revisiones externas, para respaldar todo el proceso de financiamiento sostenible, es también algo que se observa en el mercado como altamente riesgoso. Es muy importante de que una entidad financiera que está enfocada en su negocio, que su negocio no es el tema de revisión externa, tercerice esa revisión externa y la confirmación del carácter verde a una entidad independiente que tenga la credibilidad y que en el caso de que existan problemas, preguntas complejas, etcétera, puede existir una contraparte independiente que nos ayude a responder. Luego, a veces existen publicaciones incluyendo reportes de sostenibilidad, incluyendo reportes de sostenibilidad basados en algunos estándares internacionales, donde lo que se publica no necesariamente es material, no necesariamente es relevante. Pueden revisar algunos reportes de sostenibilidad de empresas que se llaman verdes y pueden encontrar de repente fotos hermosas, cargando niños, abrazando árboles, de repente hasta cestas de reciclaje de desperdicios, etcétera, en oficinas, pero no hablan en sí necesariamente de temas materiales para el modelo de negocio relevante del emisor de deuda. Por ejemplo, si tenemos que una entidad financiera tiene una fuerte exposición a la industria de carbón, eh, y su reporte de sostenibilidad no dice nada al respecto, sino que se centra en un programa interno para hacer reciclaje en sus oficinas, reducir el consumo de papel. En realidad, estamos hablando de una oportunidad perdida. Es importante que una entidad financiera, sobre todo, sea muy explícita con respecto a los retos de sostenibilidad. El TCFD es un proceso que ayuda, orienta, por ejemplo, a las entidades financieras a cómo realizar ese proceso de reporte paulatinamente, en los cuales comunican cuáles son los retos con respecto a riesgo climático y otros temas, incluyendo riesgos de transición, como por ejemplo, tengo una cartera que tiene mucho carbón, y estas son las medidas A, B y C que estamos contemplando tomar o que ya estamos desplegando, etcétera.
Y ayuda mucho el ser bastante explícito con respecto a los retos. Luego, un último punto, una práctica riesgosa, es incluir información no verificable, sobre todo en productos de financiamiento sostenible. Y esto tiene que ver, eh, por ejemplo, si estamos diciendo que estamos financiando eficiencia energética en una entidad financiera, y la entidad financiera tiene algunas limitaciones para poder cuantificar ahorro de energía, ellos pueden utilizar eh, información alternativa que sí es verificable, como por ejemplo etiquetas de certificación de eficiencia en algunos productos que ellos financian. Esto es mucho mejor a decir que estamos financiando eficiencia energética y hay ciertos ahorros, pero no se tienen los números detrás, no se tiene información de respaldo. En esos casos es mejor utilizar una alternativa como son las etiquetas de eficiencia energética o informes independientes eh, que podrían desplegarse. Ahora, cuando estamos hablando de greenwashing, el riesgo puede ser muy específico dependiendo del tipo de instrumentos. Por ejemplo, en el caso de el financiamiento ligado a la sostenibilidad, los préstamos ligados a la sostenibilidad y bonos ligados a la sostenibilidad, en los cuales se organiza el financiamiento alrededor de una meta ambiciosa. Parte importante del riesgo está en la selección de los indicadores de desempeño, los KPIs. A veces los KPIs pueden ser relevantes, pueden ser materiales, pero a veces no lo pueden ser. Por ejemplo, eh, si estamos hablando de una entidad, imagínense una corporación que se dedica a instalar aires acondicionados y que importa aires acondicionados y los instala, etc. Y tienen un KPI sobre, eh, eh, por ejemplo, algún aspecto social o incluso otro aspecto ambiental como reciclaje en la oficina, y no se dan cuenta o no comunican de que en realidad el KPI más material y más fundamental para ellos es el de emisiones indirectas o Scope 3 o alcance 3, que podría ocurrir cuando sus equipos, los equipos de aire acondicionado que ellos instalan en clientes, dejan escapar los gases refrigerantes, que tienen un tremendo poder de calentamiento. Eso, por ejemplo, puede introducir un riesgo de greenwashing. Lo mismo para una entidad financiera. Una entidad financiera típicamente en sus edificios, en sus operaciones corporativas, tiene cierto nivel de emisiones, pero las emisiones más importantes se dan como consecuencia de las actividades que son financiadas. Algunos estimados indican que las emisiones de alcance 3 o las emisiones financiadas por un banco, por ejemplo, pueden llegar a ser hasta 700 veces las emisiones del banco mismo. Entonces, es algo que debe abordarse. Luego, la calibración de metas. Las metas, una vez definidas, deben ser ambiciosas. A veces no son calibradas de la mejor manera. Son comparadas con la misma realidad del banco en vez de mirar también a los pares. Por ejemplo, imagínense que tenemos una empresa que se dedica a lavandería. Y como producto de su proceso de lavado, tienen un consumo de energía. Y comparan su consumo de energía de los últimos 3 años y dicen, sí, he mejorado sustancialmente, mi meta va a inducir a que mejoremos sustancialmente, pero ellos, a pesar de que mejoran con respecto a sí mismos, pueden no necesariamente ser comparables con los pares. Pueden existir otras lavanderías, otras compañías que sean mucho más eficientes debido a que la compañía parte desde muy abajo en términos de desempeño y las mejoras deben ser ambiciosas no tan solo con respecto a sí misma, sino con respecto también a los pares. Un error frecuente en la calibración de metas es que la línea base
con la cual se compara cualquier mejora, a veces puede estar muy lejana, puede estar desactualizada, puede ser inexacta, puede referirse a actividades distintas. Eh, eso es importante. Luego, los incentivos que se dan, como saben, en los préstamos o el financiamiento ligado a la sostenibilidad, lo que se trata es de decir, si alcanzas una meta, hay un ajuste en la tasa de interés, hacia arriba o hacia abajo. Pero si ese ajuste no es realmente significativo, las consecuencias de llegar o no a la meta pueden ser marginales o despreciables. Y en ese sentido, así estemos llamando el financiamiento como ligado a la sostenibilidad, si el incentivo no es sustancial, si no es debidamente material, entonces no estamos hablando realmente de un impacto grande. El reporte, la transparencia puede ser no necesariamente completa. Hay eventos que de repente no se van a reportar y que pueden inducir cierto riesgo de greenwashing. La verificación tiene que realizarse para poder manejar el riesgo de greenwashing. Los principios internacionales para los préstamos verdes y los bonos verdes han sido actualizados y ahora se pide que la verificación sea de manera periódica, sea de manera anual, como parte de las medidas para manejar el riesgo de greenwashing. Y luego hay otros aspectos que también son importantes, nuevamente la comunicación, las notas de prensa, los artículos que puedan mencionar o hacer referencia a un financiamiento ligado a la sostenibilidad, deben tomar cuidado de cómo se comunica para que sea debidamente representado. Ahora, también existe el riesgo de greenwashing en el financiamiento que usa fondos verdes. Por ejemplo, a veces la elegibilidad de proyectos no es debidamente comunicada o no es precisada. Por ejemplo, pueden encontrar algunos emisores de deuda que en su marco de financiamiento verde dicen voy a utilizar fondos para energía baja en emisiones, pero no identifican ningún umbral, ningún punto o criterio cuantitativo para definir qué significa o en qué circunstancias estamos teniendo energía baja en emisiones. Una de las posibilidades, uno de los ejemplos es utilizar umbrales internacionales. La Unión Europea, por ejemplo, en la taxonomía de financiamiento sostenible, utiliza un umbral de 100 gramos de CO2 equivalente por kilovatio hora de electricidad generada. Si la electricidad genera menos de 100 gramos de CO2 por kilovatio hora generada, estamos hablando de energía baja en emisiones. Luego, la supervisión de los proyectos una vez que reciben fondos es importante porque a veces los proyectos no llegan a implementarse. Cómo se vigila, se supervisa esto, tiene una incidencia sobre cómo manejamos el riesgo de greenwashing. Hay que asegurarse de que los fondos son efectivamente colocados en aquellos proyectos que se esperan. Y esto tiene que ver con la debida y vigencia previa, tiene que ver sobre cómo implementamos el contrato de inversión para que el inversor, el prestamista, pueda tener los derechos de poder supervisar las actividades que están recibiendo fondos. Hay otros aspectos, como son el manejo de riesgos ambientales y sociales. Este es algo que la Unión Europea llama el do no significant harm, o el no realizar daño significativo a otros aspectos ambientales y sociales. Por ejemplo, muchos consideran una planta de paneles solares como verde. Pero imaginen que esa planta de paneles solares está implementada en tierra donde, o en un terreno donde se ha desplazado a la población para poder instalar esa planta. Y esa población no ha sido debidamente compensada
Entonces estamos hablando de un riesgo social fuerte, donde podemos, a pesar de ser aparentemente verde, tener un efecto no deseado. Entonces, esta es también una forma de greenwashing. Otro ejemplo, el de las turbinas eólicas para generar electricidad utilizando el viento. Pueden tener una incidencia concreta sobre aves, ya sea sobre la migración de aves, ya sea sobre aves locales, también sobre incluso otra forma de biodiversidad que puede ser afectada por el ruido de las turbinas. Entonces, son aspectos a considerar. En sí, debemos mirar también a la reputación del emisor. El emisor es como tal, a pesar de que los fondos vayan a actividades específicas, el emisor tiene una reputación detrás. Entonces, el uso de los fondos tiene que ser debidamente respaldado por eh, por un perfil de emisor que sea el adecuado. Por ejemplo, hace unos años, Repsol, la compañía de gas y petróleo de origen español, lanzó un bono al mercado con el título de bono verde. Sin embargo, el mercado lo desestimó, lo consideró como no verde. Los inversionistas todavía compraron el bono, pero lo consideraban como un bono más, no como un bono verde. Incluso Climate Bonds Initiative se pronunció al respecto, señalando de que no lo consideraba verde. No porque los fondos no fueran a ser utilizados en actividades verdes, sino porque el emisor... ¿No escuché? Entonces debemos mirar a la reputación del emisor. Ya para terminar, imagínense que tienen un cierto tipo de actividades en una entidad financiera y tienen ustedes cierta idea de que puede haber componentes verdes. La métrica es súper útil para poder especificar los requisitos, bajo qué circunstancias cada uno de estas operaciones o transacciones serían calificables como verde. Entonces, nuevamente la métrica es esencial para poder manejar el riesgo de greenwashing y que también proporcione aportes para la comunicación de una operación de tipo verde. Hay una serie de pasos para el manejo del riesgo. Uno de ellos es ser bastante específico sobre qué tipo de objetivos ambientales se va a soportar, luego qué taxonomía o métrica se va a utilizar, y luego poder mirar a los usos de fondos específicos, las salvaguardas ambientales y sociales, los procesos de due diligencia, cómo se comunica al mercado, cómo se realiza un proceso de revisión externa para asegurarnos de que no tan solo es verde para nosotros, sino también para el mercado, y una verificación de los resultados para poder tener evidencia. Acuérdense que a veces una empresa puede decir que es verde, pero siempre pidan la métrica. Gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco. No sé si Carlos, creo que no pudo quitarse un mute, pero yo creo que seguimos con el panel. Le doy una bienvenida a Adriana y a Silvia a esta conversación. Muchas gracias por participar. Y Francisco, muy interesante tu presentación. No sé, Carlos, ¿quieres decir algo? No, gracias Marcela. Simplemente es que no podía quitarme el mute. No, era para presentar a Silvia y a Adriana. No sé si tú tienes la información de ella y quieres hacerlo Adelante. directamente. Adelante. Bien, vale. Pues muchas gracias, Francisco. Y sí, a continuación tenemos en el panel a Silvia Irazoki. Silvia ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el grupo BVA en diferentes áreas de mercados, banca de empresas y recientemente en el área de sostenibilidad, banca responsable. En el área de sostenibilidad ha sido responsable de la implantación
actualización de la taxonomía europea de las finanzas sostenibles en BBVA España y desde hace más de un año trabaja en la unidad de regulación del grupo BBVA dedicada a las finanzas sostenibles como Senior Manager. Por otro lado, Adriana Kokornik-Mina cuenta con una amplia experiencia en investigación y promoción del impacto social y las finanzas sostenibles. Además, Adriana es miembro de varias plataformas enfocadas en el desarrollo sostenible y la transformación del sector financiero alrededor del mundo. Trabajó anteriormente en Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment y en temas relacionados a la transmisión de electricidad en el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Por último, como moderadora está Marcela Ponce, que lidera el programa de financiamiento climático para el Grupo de Instituciones Financieras en IFC en Latinoamérica y Caribe y es también la coordinadora para Latinoamérica y Caribe de la Red de Banca y Finanzas Sostenibles que lidera el IFC e integra bancos centrales, asociaciones bancarias y supervisores para promover las mejores prácticas ambientales y sociales. Desde los diferentes roles que en IFC ha tenido Marcela, apoyaba a entidades financieras en el desarrollo de negocios sostenibles, en la definición de marcos regulatorios que promuevan la sostenibilidad, en el sector inmobiliario, entre otros, y en la facilitación del diálogo público-privado para desarrollar y expandir el conocimiento y capacidades técnicas. Marcela, adelante, la pantalla es tuya y comenzamos el panel. Por favor, mándenos sus preguntas en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues este es un tema bastante nuevo. Yo creo que hay muchas cosas que seguramente, y voy a pedir disculpas anticipadas a la audiencia, que no vamos a poder contestar, pero vamos a tratar de darles una idea lo más concreta posible de lo que desde este grupo de personas consideramos alrededor del greenwashing. Francisco, muchas gracias por tu presentación. Yo creo que fue súper ilustrativa para todos en los riesgos que existen, las prácticas riesgosas que existen, y un poco quería empezar por ahí contigo. Dentro de ese mundo de greenwashing existen una cantidad de actores que están interesados y de hecho ha habido greenwashing durante mucho tiempo, pero a partir del 2015, cuando sale el Acuerdo de París, pues de alguna manera se incrementa los ojos encima de esos acuerdos verdes o esas prácticas verdes, de esa mercadeo verde. ¿Cómo ves tú, Francisco, el rol hoy por hoy o las lecciones aprendidas, si quieres, ¿no? Sobre cómo gestionar este riesgo de greenwashing frente a esos stakeholders que están de alguna manera vigilando? Muy buena pregunta, Marcela, muchas gracias. Yo creo que muchas de las reservas que a veces otros stakeholders, grupos de interés puedan tener sobre actividades de financiamiento sostenible, parten de no necesariamente tener claridad sobre en qué se basa el financiamiento sostenible. Considerarlo muchas veces como una caja negra sin entender cuál es la maquinaria metodológica detrás, etcétera. Entonces, primero eso, ¿no? Yo creo que una de las buenas prácticas es cada vez que tengamos la solicitud, la inquietud de alguna ONG, un grupo de interés, etcétera, fundación, sobre alguna actividad de financiamiento sostenible, primero, agradecer que tienen la inquietud, mencionar que compartimos esa inquietud. Segundo, dar el tiempo para poder elaborar sobre la metodología, los objetivos del financiamiento sostenible, el contexto local, que puede ser a veces muy distinto al contexto del cual vienen esas ONGs. Por ejemplo, muchas ONGs pueden tener una mirada centrada en Europa, porque mucho de lo que se ha trabajado está centrado en Europa. Y a veces ese contexto o reglas que pueden ser esperadas como naturales en Europa pueden no necesariamente tener cabida dentro de un país en vías de desarrollo. Les puedo dar un ejemplo. Edificios verdes. En la taxonomía de la Unión Europea, un edificio verde es verde porque tiene casi cero emisiones y puede tener casi cero emisiones porque un edificio en la Unión Europea
puede utilizar un mecanismo de mercado bajo el cual ellos pueden comprar electricidad con cero emisiones directamente de la fuente. Ese mecanismo de mercado está ausente en la mayoría de países, por ejemplo, en Latinoamérica. Entonces, a pesar de que el edificio haga todos los esfuerzos, reduzca todos los consumos de energía al mínimo posible, tenga un diseño súper optimizado, los mejores materiales, súper eficiente, no puede comprar electricidad cero emisiones directamente de la fuente, porque lo tiene que comprar de la red, y la red tiene una mezcla de muchas tecnologías. Entonces, el hacerles, el informar sobre estos detalles, estos matices que deben ser tomados en cuenta, ayudan a que esas reservas o preocupaciones mostrados por grupos de interés, incluyendo ONGs, puedan ser debidamente manejados. Al mismo tiempo, reconociendo que como instituciones financieras es una actividad voluntaria la que se realiza cuando se despliega financiamiento sostenible, que muchos de los acuerdos internacionales son de naturaleza soberana y que involucran como partes a los estados, a los gobiernos, más no a entidades privadas. Pero con un sentido de responsabilidad y al querer ser más proactivos, hay ciertos esfuerzos desplegados por instituciones financieras para dar soporte a este proceso. ¿Es perfecto? No es perfecto, pero se comunica en esa dirección. Muchísimas gracias, Francisco, y me das entrada para irme a Silvia sobre cómo se ve esto desde el sector financiero específicamente, Silvia, y cómo viven ustedes este tema del greenwashing desde BBVA. Hola, buenos días, buenas tardes y bueno, agradecer que nos hayáis invitado y estar aquí compartiendo con vosotros. Yo os cuento un poco y me vienen muy bien los comentarios que hemos escuchado de Carlos y de Francisco, pero sí que me gustaría aportar algunas ideas. Luego sí que me gustaría hablaros, si tengo oportunidad, de la regulación que ahora mismo tenemos en Europa y que ya aborda estas cuestiones, ¿no? Sabéis que Europa está liderando todo el tema de las finanzas sostenibles y yo creo que es bueno que conozcáis, ¿no? Los temas que se pueden anticipar en otras jurisdicciones. Pero yendo al concepto de greenwashing, a mí me gustaría completarlo, ese tema de que hay una percepción de ser más verde de lo que realmente es. Hay una serie de cuestiones en torno a esta definición, es una definición que no es homogénea, no es una definición cerrada, ¿no? Pero sí que nosotros, como lo entendemos, es que hay tres temas fundamentales que deben tenerse en cuenta a la hora de hablar de greenwashing. Un tema que es el tema de la regulación. La regulación es clave para poder luchar contra el greenwashing y en concreto de toda la regulación, que luego si tengo tiempo sí que me gustaría haceros un overview de la regulación que tenemos, están todas las normas relativas a los informes de sostenibilidad de las compañías. Nosotros tenemos una directiva que acaba de salir, que es la nueva directiva de informes de sostenibilidad corporativa, que nos va a permitir conocer más y mejor los riesgos y oportunidades del cambio climático de las empresas. Entonces, un tema fundamental es la transparencia, el conocimiento, la divulgación. De alguna manera podemos decir transparencia y greenwashing pues son conceptos que están inversamente ligados. Otro tema que para nosotros es importante es que el greenwashing tiene que estar ligado a un daño, fundamentalmente a la integridad del mercado o a la protección del consumidor y que tiene que estar unido a un comportamiento negligente o al menos intencional. Ese también es otro tema. Y luego, volviendo al tema de la transparencia, sí que es un tema que me gustaría dejar apuntado, no sé si luego tendremos tema de comentarlo o no, pero es el tema de dónde ponemos el foco. Este es un tema que ahora estamos un poco en discusión en Europa, donde ¿qué es lo importante? Yo creo que aquí lo importante es la lucha contra el greenwashing y, volviendo a la transparencia, conocer más y mejor, tener datos fiables de calidad. Por ejemplo, las entidades financieras tenemos que tener información de nuestros clientes, de nuestras contrapartidas, y muchas veces a día de hoy todavía trabajamos con proxies, con estimaciones. Antes hablaba Francisco, por ejemplo, para el cálculo de las emisiones financiadas, el alcance 3 de la huella de carbono de las entidades financieras. Entonces, es verdad que ahora en determinadas jurisdicciones hay, si me permitís, un cierto señalamiento o una búsqueda de culpables. Yo creo que hay que buscar el equilibrio entre efectivamente apuntar, corregir, perseguir
las labores de greenwashing, pero sin perder el foco, que el foco es mejorar la transparencia y sobre todo no ralentizar la carrera que estamos en conseguir una economía descarbonizada y sobre todo que la transición sea justa y no deje nadie atrás. Yo si queréis lo dejo aquí y luego ya retomamos. Muchas gracias, Silvia. De hecho, ahorita yo estaba comentando que a partir de la COP21 y del Acuerdo de París empezaron a haber muchos más ojos encima del greenwashing, pero solo recordar que el greenwashing además va más allá de clima. Hay otros temas ambientales que no son necesariamente de clima, pero cuando uno ve los temas de greenwashing sale prioritariamente el tema de cambio climático como uno de los temas en donde más washing se hace, ¿no? Entonces, pues muy interesante lo que estás diciendo. También lo comentaba Francisco en su presentación sobre otros temas más allá del verde que también involucra los temas sociales, y con esto me quisiera ir a Adriana. Adriana, desde la alianza de ustedes, ¿cuál es la perspectiva que tienen sobre este tema del greenwashing, pero además, por ser un tema de Banking on Values, si quieres también tocar el tema social, por favor, adelante. Muchísimas gracias, igual que Silvia, por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Primero, déjenme compartirles un poquito qué es este Global Alliance for Banking on Values, o la Alianza Global por una Banca con Valores, la GABV. Fue establecida en el 2009. Es una red, es un movimiento de más de 71 bancos, uniones de crédito y microfinanzas. Estas instituciones operan en más de 45 países en el mundo, todos ellos sumándose a una visión en donde las finanzas están al servicio de las personas y el planeta. Y este grupo de instituciones procuran fortalecer lo que nosotros denominamos una banca con valores y también informar la transformación del sistema financiero. Este contexto es muy importante porque los comentarios sobre particularmente el tema de greenwashing, social washing, etcétera, 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 vienen desde esta perspectiva. En corto, es inaceptable, pero es inaceptable por los retos que estamos enfrentando. Es urgente cambiar la forma en que nuestras economías funcionan y también resolver las problemáticas sociales que llevemos por décadas y décadas de un modelo de banca de desarrollo que también ha dejado a muchas personas en ese trayecto. Pero específicamente para esta organización de instituciones financieras que reciben depósitos y dan préstamos y que son muy locales, es un riesgo el greenwashing porque va en contra de nuestros principios, y los principios articulan lo que es el modelo de banca con valores, y quisiera yo tocar en ellos porque resumen en muchos de los aspectos que han mencionado Francisco previamente. Estos bancos comparten los principios, y el principio principal es de estar dedicada a sus actividades. Su propósito, su misión es avanzar y facilitar impacto positivo ambiental, social, y también contribuir al bienestar económico de las comunidades en donde ellos operan. Pero son instituciones muy localizadas que operan en la economía real. Y por supuesto, cuando estamos hablando de una práctica de greenwashing, no es posible realizar impactos positivos cuando estamos no actuando de manera coherente. Estas instituciones trabajan muy cercanamente con clientes, y los clientes pierden confianza si no ven que los resultados están siendo de manera congruente. Por supuesto, entonces greenwashing va en contra de este modelo de banca. Tienen también un objetivo a largo plazo y de resistencia a perturbaciones externas, lo que cuando entendemos las consecuencias de no resolver la variabilidad climática en términos de inundaciones, temperaturas y otros eventos, podemos darnos cuenta también que esto afecta la viabilidad financiera de estas instituciones. Son transparentes y buscan una gobernanza inclusiva y diversa, y también tienen un compromiso de incluir estos otros principios en la cultura de la organización. Es decir, son organizaciones que integran y que están diseñadas
con la intención y el propósito de avanzar desarrollo económico sostenible en las comunidades con las que ellos operan. Entonces, greenwashing va en contra de los principios que he mencionado, pero también va en contra de una acción coherente, intencional, transparente y además holística. Porque al final de cuentas, estas instituciones, cuando imaginan cuál es su papel en la economía y en sus comunidades, desde un inicio definen y diseñan, implementan y monitorean sus actividades de manera muy directa a las necesidades o retos que enfrentan los clientes con los que ellos trabajan. Creo que desde esa perspectiva, lo que estoy comunicándoles en esta instancia es que greenwashing podemos ubicarla desde la perspectiva de productos y inversiones, pero debemos dar un paso más allá e imaginar que tiene una correspondencia a nivel de tipo de institución y de modelo de banca que es practicada en el caso y los miembros de la alianza son un ejemplo de esta forma de practicar las finanzas que es holística y que evita estos riesgos. Adriana, muchísimas gracias y súper valiosos todos tus comentarios. Déjame hacerte una pregunta de seguimiento para ti sobre tus miembros, ¿no? ¿Cómo lo están abordando los miembros de la alianza, todos estos temas? Sí, muchas gracias, Marcela, con gusto. Imaginemos que estos miembros tienen una visión del futuro en donde ellos quieren construir sociedades inclusivas, diversas, sostenibles. Al nivel más fundamental, por supuesto, es una transformación de la economía real importantísima y también de las estructuras de la sociedad. Pero entonces no es un ejercicio de checklist, que hago esto, esto y esto, y entonces yo, por lo tanto, concluyo y llego a esta visión que tenemos de ese futuro. Es un ejercicio de intencionalidad y que, como dije anteriormente, requiere el engranaje completo de esa organización que está diseñada y operada con ese propósito de impacto positivo al centro de la gobernanza, del liderazgo. Se necesita ser consecuente. Estas instituciones buscan ser consecuentes entendiendo cuáles son los impactos que tienen ellas, que tienen sus decisiones de préstamos e inversiones. Por ellos están, muchas de ellas, practicando, midiendo y reportando las emisiones alcance 3, categoría 15, que son aquellas que se encuentran en los portafolios de préstamos e inversiones, y lo realizan esto con una intención de manejarlos y priorizar áreas de acción. Entonces, como decía Francisco, necesitamos información basada en lo más acertada posible, y estas instituciones están trabajando en obtener esas métricas para guiar su toma de decisiones. Incluso la alianza ha sido un actor crítico en la globalización de la PICAF, uno de los miembros del comité del Steering Committee, precisamente porque consideramos que es necesario entender cuáles son nuestros impactos y la huella de carbono es un proxy efectivo de tal. La acción debe responder al contexto, es algo que los miembros entienden muy bien y también debe ser ambiciosa. Hay, por supuesto, lo que se conoce como low hanging fruit, los vehículos eléctricos híbridos, cambiar uso del LED, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas debe haber una conexión muy clara con las problemáticas locales. Sí quisiera yo mencionar nuestro miembro en Honduras, Banco Popular de Honduras, ha identificado en el contexto específico de Honduras dos problemáticas importantes. Una de ellas es, por supuesto, cambio climático y vulnerabilidad, combinada con una falta de acceso a electricidad en zonas rurales. Y la otra es un tema de riesgo de contaminación de cuencas y condiciones de higiene y seguridad sanitarias. Y por ello ha diseñado dos tipos de intervenciones, productos de paneles solares, y por el otro lado, trabajo de saneamiento de agua, que incluye también sanitarios, drenajes y demás. Lo monitorea desde pre y post con una muestra aleatoria, que es una intervención que de alguna forma está indicando al mercado cuál es la intencionalidad que ellos quieren, que es un desarrollo balanceado en el país.
También deben de contar con espíritu de aprendizaje y mejora. Y en esto sí quiero yo referirme en algunos casos el papel de las instituciones financieras de desarrollo y de los inversionistas a largo plazo que han jugado roles importantes. Misión Banco trabaja con Responsibility ya desde más de 19 años y ahora están colaborando para establecer una línea base de tecnologías que pueden ser adoptadas en el mercado, también con desarrollo de productos y capacitación técnica. Y en el caso de nuestro banco en Nepal, NMB Bank, es una relación con sus inversionistas ya de muchos años y también le ha permitido eso generar mayores capacidades para trabajar en proyectos mucho más complejos de blended finance, en donde han incluso financiado una planta de procesamiento de desechos. Quisiera nada más avanzar unos 3 puntos más. El primero es en términos de fortalecimiento de capacidades internas que promuevan una acción coherente. Tenemos casos en donde nuestros miembros han desarrollado marcos de apetito parecido al de riesgo, pero de impacto, que son monitoreados por el Consejo de la institución, en el caso de Banca Ética en Italia, y también diseñado centros al interior de la institución que evalúan proyectos complejos y que proponen a los clientes procesos de mitigación de riesgo y de impacto, y a través de eso colaborando muy cercanamente. Listas de exclusión de sectores muy de alto riesgo y también un seguimiento facilitado con la digitalización es algo en donde vemos progreso. Estas herramientas internas y capacidades internas están siendo ahora reforzadas con el papel de las taxonomías que están emergiendo en la región. Tenemos casos de miembros en Colombia, por ejemplo, que están evaluando sus productos en relación a la taxonomía colombiana. Y eso es una buena referencia, pero por sí no es el propósito. Simplemente vuelvo al tema contextual. Entonces son instituciones que creo que de alguna forma están transformando sus mercados o por lo menos demostrando que es posible generar un mercado mucho más sostenible y a través de eso generar más momentum detrás de esta transformación del sector. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Adriana. Y mencionas acerca precisamente de esos productos que se ponen en el mercado y esto va a relacionar alguna pregunta que había en el chat. Y me permito volver a ti, Silvia, desde el punto de vista del banco, con 2 temas. Uno, el tema de productos, que me encantaría que nos le contaras a la audiencia cómo piensan ustedes qué hay detrás de la creación de productos en el banco, de productos financieros verdes. Y por el otro lado, sí hemos visto muchos avances, no muchos, en temas de regulación en 2 sentidos. Uno, como bien mencionaba Adriana, en términos de taxonomías, que es básicamente una herramienta que facilita la definición de qué es una actividad económica verde o que tiene un impacto climático. Y por el otro lado, también a la luz de alguna pregunta que hay en el chat, pues tiene en cuenta el no hacer daño significativo a otros objetivos ambientales más allá del cambio climático. Es decir, que no solamente se refiere a que no se cumpla con el impacto positivo, sino además que no haga daño a otros objetivos ambientales, ¿no? Y por el otro lado vemos en Europa con una noticia bastante fresca que nos contaba alguien del equipo nuestro internamente en IFC, sobre una ley para aprobar la adopción de nuevas reglas, ¿no? En donde haya claridad sobre los labels ambientales y los claims que se hacen alrededor de los temas ambientales en Europa, ¿no? Silvia, ¿cómo lo ves tú, basada, digamos, y regulada desde Europa? Y además, ¿cómo ves el tema de los productos, que yo creo que puede ser muy interesante para todos? Vale, voy a ver por dónde empiezo y también teniendo en cuenta el tiempo disponible, voy a tratar de ir directa al grano y voy a empezar por BBVA. Si me vais a permitir al menos un minuto de contexto de contaros en BBVA cómo abordamos la sostenibilidad para ya pasar a los ejemplos que yo sé que son los que interesan y los que pueden ayudar a los asistentes, pero os cuento en BBVA sostenibilidad, una prioridad estratégica, no es algo nuevo para nosotros, pero ahora mismo es una de las prioridades estratégicas y buscamos el acompañamiento a los clientes hacia que hagan una transición verde y social. Y además les queremos acompañar con financiamiento, pero también con asesoramiento. Y tenemos 3 objetivos. Movilizar, tenemos un compromiso de 300.000 millones en financiación
climática y medioambiental. Efectivamente, hablamos mucho de clima, mitigación y adaptación, pero están los 4 objetivos, que ahora hablaré de las taxonomías, de la taxonomía europea, que está bastante avanzada, como bien decías. Pero vemos también la dimensión verde y la dimensión social o de crecimiento inclusivo. Tenemos también un objetivo de alineamiento de descarbonizar nuestras emisiones financieras hasta el año 2050. Somos miembros fundadores de la Net Zero Banking Alliance y tenemos ahora mismo objetivos intermedios para 2030 en 6 sectores que son especialmente intensivos en emisiones. ¿Vale? Eso es un tema importante, los compromisos voluntarios a los cuales estamos adheridos y, por supuesto, la dimensión social, la transición justa. Tenemos un compromiso social en las comunidades en las que operamos de 550 millones de euros hasta el año 2025 para alcanzar a 100 millones de personas. 3 temas que yo creo que son relevantes y los que prestamos especial cuidado en nuestra entidad para abordar la lucha contra el greenwashing. Algunos ya los hemos comentado. El tema de la gobernanza. El tema de la gobernanza es claro. Nosotros tenemos una política general de sostenibilidad que emana de nuestro Consejo Administrador, de Administración, y, si me permitís, un brazo ejecutor. Tenemos un área global de sostenibilidad que nace en el verano de 2021 y que se encarga de que la sostenibilidad sea transversal a todas las áreas de la organización. El tema de la transparencia, no me voy a cansar de decirlo durante este webinar, es muy importante no solo cumplir con los reportings obligatorios. Antes os he hablado de esa directiva que está traspuesta en España a través de una ley y ahora esperamos la transposición de la nueva directiva de información no financiera. Ahora se llama CSRD, ahí sabéis muchas sopa y letras en el mundo ESG, pero bueno, trataré de explicarlo. Transparencia, nosotros también es el 4º año que publicamos el informe TCFD, antes hacía alusión Francisco al mismo, y reportamos nuestros avances en 4 bloques, que son la gobernanza, la estrategia, la gestión de riesgos y las métricas y objetivos. Y luego un tema que hemos hablado, pero es bueno reforzarlo, que es el tema de la formación. Es clave tener formado a nuestro equipo. Nosotros hemos invertido en los 2 últimos años en formar a todos los empleados de BBVA con una formación básica de sostenibilidad y ahora estamos en el mundo de la especialización, que haya equipos especializados en sostenibilidad, sostenibilidad entendida en un sentido amplio, en todas las áreas de la organización. Entrando en los temas que me preguntabas y en los ejemplos, y algunos ya se han mencionado. Nosotros os he hablado antes de esos 300.000 millones. Eso no es una cosa que se haga de un día para otro ni que se haga de una manera superflua. Nosotros tenemos, lo primero, un marco ambiental y social, unas líneas rojas, exclusiones que hablaba antes Adriana, ¿dónde no queremos estar? ¿Vale? ¿Dónde no queremos estar? Carácter general y luego exclusiones específicas en determinados sectores como, por ejemplo, agribusiness, minería, defensa, por ejemplo. Y luego tenemos un estándar, que es, digamos, nuestra taxonomía, si me permitís, ¿no? Hablando de la taxonomía europea, que define exactamente cómo y cuándo, de qué manera y con qué soporte documental, con qué trazabilidad marcamos como sostenible y, por lo tanto, que compute en ese compromiso cualquier tipo de financiación. No solo las de financiaciones generalistas, también las financiaciones por uso de fondos, también Francisco hablaba de ellas. Entonces, ¿cuál es nuestra guía? Este estándar bebe, por supuesto, de la taxonomía europea de finanzas sostenibles, que además es de carácter obligatorio para determinadas empresas sujetas a la Directiva de Información de Sostenibilidad de la que he hablado antes y nos obliga a reportar tanto a las entidades financieras como a las entidades no financieras. Luego, si tengo tiempo, os hablo de ello. Y no solo bebemos de la taxonomía europea, sino al ser un grupo global que también tenemos presencia en Latinoamérica, como sabéis, bebemos también de las taxonomías locales. Antes hablaba Adriana de la colombiana, acaba de salir la mexicana. Además, hemos estado muy involucrados los equipos de Responsible Business de México, de BBVA Bancomer, han estado muy involucrados, por lo tanto también nos ajustamos, ¿no? Con esos umbrales, antes hablaba Francisco, ¿no? Pues no es lo mismo un umbral, él mencionaba los 100 gramos de CO2 porque lo batió
kilovatio hora equivalente, pero por ejemplo estoy pensando en el caso de vehículos, por los 50 gramos de CO2 por kilómetro que exigimos en Europa, pues es un umbral que es demasiado restrictivo y es un umbral que está más adaptado, por ejemplo, en otras geografías. Pero también seguimos los estándares de mercado que tú decías, ICMA, LMA, y también el tema de la rigurosidad. Tú hablabas antes en la elección, por ejemplo, de los Sustainability Linked Loans. Aunque llevan una SPO, una Second Party Opinion, que tú lo decías, nosotros tenemos mucho cuidado, esto es, que si estás en una determinada empresa, ver la materialidad de los KPIs que se utilizan, ¿no? No tendría sentido utilizar unos KPIs que no sean materiales para esa empresa, y ahí, por ejemplo, nos guiamos mucho por los análisis de materialidad de SASB. Por ejemplo, a la hora de, y voy terminando con la parte de BBVA, a la hora de calificar o etiquetar productos, ¿vale? Que tú me preguntabas. Cuando paquetizamos productos, estoy pensando, yo qué sé, una hipoteca verde o una determinada financiación para temas de eficiencia energética, por ejemplo, para viviendas, que comentaba también antes Francisco, nosotros pasamos un comité de nuevos productos, en el que se tiene que hacer un informe muy claro que se tiene que aprobar por los equipos de Responsible Business locales del por qué se le está dando ese nombre al producto que vamos a comercializar. Por ejemplo, una hipoteca verde tiene que llevar aparejada un certificado de eficiencia energética que ahora mismo sería A o B, ¿vale? Que mide emisiones y consumo en las viviendas. Y luego lo que he hablado antes de la trazabilidad y del soporte documental. Todos estos datos se auditan y, por lo tanto, es muy importante que haya un cotejo y que efectivamente la operación lleve aparejada una documentación y que responda a la naturaleza del producto que comercializamos o del servicio que comercializamos. Y por último, también estamos ahora, la verdad que tenemos a los equipos de cumplimiento normativo de compliance muy encima y enlaza con la definición que hemos dado al inicio de greenwashing, porque las etiquetas sean claras, no induzcan error, sean veraces, y estamos trabajando con los equipos de cumplimiento normativo en asegurar que nuestro catálogo de productos se entiende y el consumidor es capaz de entenderlo y entender qué hay detrás del producto que comercializamos. Y eso, si queréis, lo enlazo con la parte de regulación. Es difícil dar un overview porque en Europa siempre hablamos de tsunami regulatorio. Tenemos una regulación en finanzas sostenibles extensa, por lo tanto, disculpad, no voy a ser exhaustiva, voy a intentar ir al mundo del greenwashing, pero un poco yendo al tema del greenwashing, me voy a detener en taxonomías, los informes de sostenibilidad y específicamente en el campo de la protección del consumidor, dos directivas que hay respecto a las afirmaciones engañosas que creo que os pueden interesar, ¿vale? Entonces, taxonomías. Tenemos una taxonomía, el reglamento de taxonomía se aprueba en 2020. Tenemos desarrollados criterios técnicos de selección para 2 de los 6 objetivos, mitigación y adaptación, y estamos pendientes, yo creo que se aprobarán este año para empezar a aplicarse el año que viene, los 4 restantes, que serían prevención y control de la contaminación, recursos hídricos, biodiversidad y economía circular, ¿vale? Una herramienta de divulgación clave que además nos sirve de guía a las entidades y también nos sirve para conocer a las empresas a las que financiamos, porque ya desde este año están reportando en sus estados de información no financiera, en sus informes de sostenibilidad, cuán alineados están a la taxonomía en 3 métricas: ventas, CAPEX y OPEX. Luego, el tema de los informes de sostenibilidad, la directiva. La directiva es muy importante para Europa, amplía el espectro de empresas que tienen que reportar informes de sostenibilidad. La antigua directiva, en torno a 11.000 empresas, ahora mismo 50.000 empresas, requiere de transposición al ordenamiento jurídico nacional, porque son directivas, no son reglamentos. Pero también muy importante, y luego sí que me gustaría mencionar, no dejar de mencionar, el trabajo que está haciendo el EFRAG, otro acrónimo, que es el asesor técnico de la Comisión en el mundo de los estándares, con el ISSB, que es el que sabéis que está liderando a nivel mundial el establecer un global baseline de estándares de sostenibilidad, y que yo creo que tendremos los primeros estándares ahora, después de la consulta del año pasado, ahora en junio, para que se empiecen a aplicar a partir del
1 de enero del año que viene, aunque las jurisdicciones tendrán que adoptarlos. Por lo tanto, otra vez, transparencia que tenemos con herramientas como taxonomía y estas directivas e informes de sostenibilidad. Pero específicamente en el campo de protección del consumidor es muy, muy importante, aunque si bien es cierto ya lo teníamos, porque teníamos una directiva de competencia desleal y en España tenemos la ley de competencia desleal, ahora Europa está poniendo el foco en las afirmaciones verdes, con 2 directivas. Como veis, somos muy prolijos a la hora de suministrar regulación al mercado. Ahora estamos en un momento en que queremos hacer un stock take y trabajar sobre todo en la usabilidad de todo el marco que ha crecido muchísimo, pero son la Directiva de Empoderamiento para el Consumidor, para la Transición Ecológica y la Directiva de Green Claims, que están en diferentes estadios de trabajo. Nosotros ahora la directiva, la primera a la que he aludido, está ya en trílogos, que son las conversaciones entre Comisión, Consejo y Parlamento, para ya decidir el texto final, y la directiva de Green Claims acaba de salir. Pero que es importante, lo que antes mencionaba Francisco, sustanciar la afirmación. O sea, no vale cualquier afirmación y no valen afirmaciones vagas. Lo que se requiere es que las afirmaciones sean claras y no lleven a error, no induzcan a engaño al consumidor, estén sustanciadas, estén basadas, tengan evidencia científica y en el caso de utilizar ecoetiquetas que estén respaldadas por un tercero independiente. Pero como yo digo, yo creo que hay regulación que permite abordar el riesgo, el fenómeno del greenwashing, al menos en Europa, y lo que ahora es necesario y la clave, yo creo que lejos de seguir proporcionando regulación, es un momento de trabajar en que el marco sea eficaz, sea usable y sea consistente. Y aquí si queréis Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Estoy súper consciente del tiempo y me gustaría hacer una última ronda de 1 minutico para cada uno, empezando contigo, Francisco. Te puedes tomar 1 minutico más tú, Francisco. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué ves venir en temas de mitigación de greenwashing en los próximos años? Es la misma pregunta para los 3. Bueno, dado el creciente desarrollo regulatorio para manejar aspectos de greenwashing, muchos de ellos originados en la Unión Europea, en la relación con inversores y con otros grupos de interés, se va a hacer continua referencia a frescos, umbrales, criterios considerados por esas regulaciones. Entonces, uno de los pasos siguientes es preparar a los emisores en América Latina, aquellos que están activos en el mercado de deuda sostenible, sobre cómo tener un involucramiento informado, porque va a existir seguramente una tendencia a querer influenciar la práctica que existe, por ejemplo, en América Latina, para que sea cada vez más consistente con las reglas que se emplean en la Unión Europea. Pero por parte de los actores en América Latina deben estar debidamente preparados e informados para ver en qué casos es pertinente abrazar esa práctica, abrazar, por ejemplo, umbrales y consideraciones, criterios, y en qué otros casos se debe hacer un ajuste tomando en cuenta el contexto local. Yo creo que eso es fundamental. Y esto sobre todo por una cosa. Mucho de lo que se hace en financiamiento sostenible, como hemos mostrado las estadísticas, se concentran en la mitigación del cambio climático. Sin embargo, las actividades económicas en América Latina no son necesariamente muy carbono intensivas. Existen otros aspectos de degradación ambiental que requieren mucha atención. Por ejemplo, la pérdida agresiva de biodiversidad. Por ejemplo, temas como control de la contaminación, etc. Entonces, esos otros aspectos están siendo abordados por algunas taxonomías que están naciendo en la región, donde quieren mirar objetivos ambientales más allá de la mitigación del cambio climático. Entonces, en América Latina hay que comenzar a desarrollar esas áreas, pero tomando cuidado de los criterios, tomando cuidado de la métrica detrás y de formar cuadros profesionales en cada institución para que puedan dar soporte a la implementación de estas áreas adicionales del financiamiento sostenible, donde es relevante para los países, para las economías, mirar a la conservación de la biodiversidad, protección de océanos y agua, etcétera, que pueden ser muy relevantes, por ejemplo, cuando queremos tomar cuidado de las cadenas de suministro de alimentos que existen en América Latina, muchas de ellas con naturaleza orgánica,
cómo poder darle la consideración del caso, el soporte del caso con financiamiento sostenible, cómo frenar la degradación ambiental en todos los aspectos. Yo creo que eso es lo que se viene, ¿no? Preparar equipos, gente y estilos de comunicación para que pueda manejar bien el tema de greenwashing y las presiones externas a la región que pueden existir. Muchas gracias, Francisco. Aprovecho antes de pasar la palabra a Adriana para hacer un comentario que hacía Silvia antes y tratar de responder una de las preguntas del chat. Desde el ámbito de conocimiento, ese es uno de los grandes retos que tenemos y que nosotros hemos identificado desde hace algunos años. Y nosotros desde IFC y el Grupo de Instituciones Financieras creamos precisamente el Green Banking Academy, a través del cual tenemos esta serie de webinars en donde básicamente lo que queremos es aportar conocimiento y asesorar, brindar servicios de asesoría a las instituciones financieras que necesitan entender todos estos temas, desde qué es financiamiento verde hasta qué no es, ¿no? ¿Qué es el greenwashing? Cómo trabajar en la gobernanza de las instituciones, cómo generar una estrategia que no es una estrategia de sostenibilidad por aparte, sino cómo generamos que la sostenibilidad esté dentro de la estrategia de las instituciones, cómo crear productos financieros o no financieros verdes que ofrezcan soluciones a los clientes dependiendo del sector donde estén. Entonces trabajamos en ello desde el Green Banking Academy. Por el otro lado, servimos a las pymes a través de instituciones financieras. Nosotros desde IFC ofrecemos líneas de financiamiento a los bancos, como BBVA, por ejemplo, en donde estamos trabajando en diferentes países, Perú, Colombia, para ofrecer financiamiento para edificios verdes, hipotecas verdes, por ejemplo, y otros muchos temas. Entonces, y a través de estos servicios, prestamos servicios a las pymes desde IFC, a través de las líneas de financiamiento de intermediarios financieros. Con esto, un minuto, Silvia, perdón, Adriana, primero. Un minuto, Adriana, para cómo ves los siguientes pasos que se vienen. Y para no repetir algunos de los temas, yo lo que veo en los siguientes pasos, o que de alguna manera quisiera ver, es que hay un mayor reconocimiento de banca que ya de entrada es sostenible y de la cual se puede aprender. Ya vemos unos esfuerzos en la Unión Europea de organizaciones que están buscando tener estas voces representadas. Asimismo, estamos viendo que otras plataformas como los G20, el Sustainable Finance Working Group, está buscando accesar esas experiencias porque tan pronto estemos moviendo más el aspecto social de adaptación, de desigualdad, etcétera, en ese momento estamos llegando a lo local. Y en ese caso se requiere aprender de las instituciones que ya de entrada tienen un modelo de banca sostenible y que además imaginan un mundo y han estado construyendo un mundo mucho más alineado con los límites ecológicos y los requisitos y requerimientos sociales. Gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Silvia. Bueno, yo creo que voy a insistir en el tema de la transparencia. Creo que es el motor tractor para abordar el greenwashing y así lo estamos entendiendo en el ámbito europeo. Por lo tanto, transparencia, divulgación y sobre todo tener datos de calidad de los clientes con los que trabajamos y también de las entidades financieras. Y me centraría ahora por la importancia que tiene en los planes de transición. Para acompañar a nuestros clientes necesitamos de planes de transición creíbles y robustos que nos permitan entender su hoja de ruta para poder acompañarles. No podemos dejar a nadie atrás y es necesario que todos consigan llegar a la meta, que es ese mundo descarbonizado previsto para el año 2050. Muchas gracias. Silvia, muchas gracias. Muchas gracias a los tres, Silvia, Adriana, Francisco, por una muy interesante conversación. En la pantalla ven el código para que nos puedan, por favor, responder unas preguntas sobre el webinar y te devuelvo la palabra, Carlos, para el cierre. Mil gracias. Estás en mute, Carlos. Bueno, estaba aquí calladito en mute para dejar este muy interesante diálogo que hemos tenido con el panel, al que aprovecho para daros las gracias.
Y bueno, creo, no sé si hemos respondido, hay una pregunta, creo que, bueno, hemos cubierto ya el tiempo. Había una pregunta de las consecuencias del greenwashing, creo que se ha hablado de ellas, pero fundamentalmente la primera para mí es la pérdida de reputación de la empresa, ¿no? Y el poner en riesgo pues un poco todo el tema de su propia subsistencia, aparte de las sanciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, agradecer a todos los panelistas, a todos ustedes participantes en este evento y les convocamos para el próximo webinar que vamos a celebrar a finales de este mes y que se va a centrar en otra temática muy importante, ¿no? Que es el desarrollo de la economía azul y cómo la contaminación de plásticos en los océanos y en los sistemas hídricos pues está afectando y cómo de ahí se puede generar un caso de negocio para la banca, ¿no? Les enviaremos el enlace para inscribirse en el correo que vamos a enviar en los próximos días junto con la grabación y los materiales de hoy. Y sin más, pues agradecer a todos ustedes nuevamente la participación, que nos sigan en estos webinars series de la IFC Green Banking Academy y desearles un muy buen día y un cordial saludo a todos. Muchas gracias.